Este sermón fue predicado el 19 de enero en la ciudad de Gdansk, Polonia, del año 2025, por el pastor Paweł Bartosik, titulado ¿Cómo llegaron Abraham y David al cielo?, basado en Romanos, capítulo 4, versículo del 1 al 8. ¿Qué pues diremos de lo que hizo Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero si alguien hace buenas obras, su recompensa no se considera un favor, sino una deuda. Pero al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Como también David llama bienaventurado al hombre a quien Dios justifica sin obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado. Volvemos a la carta a los Romanos. Hemos completado 3 capítulos y como tuvimos un descanso de advenimiento sobre la Navidad, reflexionando sobre la carta a los Romanos, un breve recordatorio de lo que nos enseñó el apóstol Pablo. En el primer capítulo se presenta como apóstol y servidor del Evangelio, que está dispuesto a predicar a toda criatura, porque el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Jesús. Es la respuesta al gran y universal problema de la humanidad, es decir, el problema del pecado, la separación de Dios, la depravación total. Pablo termina el primer capítulo con una imagen de la corrupción moral de las personas que han caído en la idolatría, adorando a la criatura en lugar del Creador, y en varias perversiones sexuales, especialmente el pecado de las relaciones homosexuales. Pablo nos enseñó no solo que estos pecados traen juicio sobre Dios, sino que ellos mismos son una manifestación del juicio de Dios sobre la revelación humana contra Él. Habla de personas que conocen los juicios de Dios y no solo hacen estas cosas, sino que también aprueban a quienes lo hacen. Esta actitud sigue siendo relevante también en la cultura actual, en los medios de comunicación, en las películas contemporáneas y sobre todo en la música popular. En el segundo capítulo dice que la respuesta de Dios al pecado del hombre es el juicio. Dios no ignora el pecado, sino que derrama su juicio en la historia y revelará su juicio en el último día. También se aplicará a los judíos, que son culpables porque pecaron mientras tenían la ley, y afectará a los no judíos. Aquí surge la pregunta, ¿qué pasa con aquellos que no han escuchado el Evangelio? Pablo dice que tienen la ley de Dios grabada en su conciencia y en su corazón. Saben que la lujuria, la avaricia, la mentira y la ira son malas, y aún así hacen estas cosas. Conclusión, no tienen excusa. Quebrantan la ley de Dios escrita en su conciencia. Necesitan el Evangelio, necesitan la conversión tanto como aquellos que pecan conociendo la Biblia. Por eso Pablo está dispuesto a predicar el Evangelio a todas las naciones, lenguas, tribus de la tierra. En el tercer capítulo Pablo dice que no es justo ni siquiera uno. El pecado ha tocado a todos. No hay quien busque a Dios. Sin embargo, termina con una brillante rayo de gracia y luz. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La mala noticia se aplica a todas las personas. Todos han pecado y están bajo el juicio de Dios. Pero la justificación que Dios trajo en Jesucristo nuestro Señor es gratuita. Él nos compró con la sangre de su Hijo. Es decir, la salvación que para nosotros es gratuita, le costó a Dios todo, la vida de su Hijo amado. ¿Significa esto que toda persona ha sido justificada y por tanto declarada inocente y santa a los ojos de Dios? No.
El hombre es justificado únicamente por la fe en Jesús, no por las obras de la ley. Versículo 28, porque concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así que la parte final del tercer capítulo es la respuesta de Dios al pecado universal de la humanidad. Esta respuesta es el Evangelio, que nos cuenta lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Él vino a tomar nuestro pecado, a morir por nosotros, para que también nosotros muramos al pecado, y a resucitar para que podamos vivir una vida con Él. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo llega esta realidad a ser la nuestra? Por fe y solo por fe. Fe más nada. Aquí llegamos a nuestro texto, el capítulo 4. Pablo cita los testigos de la Escritura del Antiguo Testamento para apoyar la información de que lo que está escribiendo no es una enseñanza nueva. Es decir, deja claro a sus lectores que lo que escribe, que la salvación es gratuita por medio de la fe, no por obras. No es una enseñanza inventada por el apóstol. No es el caso que el Antiguo Testamento enseñara el camino de la justificación por obras, guardando la ley, y el Nuevo Testamento introduzca la doctrina de la justificación por fe. Pablo utiliza primero el ejemplo de Abraham. Los judíos estaban de acuerdo con que todos los justos del Antiguo Testamento no había ninguno más grande que Abraham. Y entonces, ¿cómo le fue? Versículo del 1 al 3. ¿Qué diremos pues de lo que realizó Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No lo dice que si el padre de los judíos según la carne, Abraham, fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para Dios, para con Dios. Si tienes mérito, puedes presumir ante la gente. Puedes tomarte una selfie ayudando a los refugiados o donando una organización benéfica. La gente te elogiará, te dará me gusta y la gloria llevará sobre ti. Pero no puedes hacer esto delante de Dios. Nadie puede imaginar a Abraham de pie ante Dios y a Dios preguntándole sobre qué base debo dejarte entrar al cielo. Y Abraham respondió: mira la lista de mis obras y saca tus propias conclusiones. Si no yo, ¿quién entonces? Esto es por supuesto absurdo. El tercer versículo dice que Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo declaró justo. Y ni siquiera se trata del hecho de que el fruto de la fe sea una vida justa, aunque por supuesto eso es verdad. La fe sin obras está muerta. Más bien el punto de Pablo es que la fe misma ha sido contada por Dios como justicia. Esto significa que Dios trató a Abraham como si hubiera vivido una vida justa. Aquí Pablo nos presenta a Abraham como modelo de fe, pero en la Biblia la fe siempre está precedida por el arrepentimiento del pecado. Abraham es nuestro padre, no solo en la fe, sino también en el arrepentimiento. La Biblia afirma claramente que Abraham fue llamado a salir de la idolatría y del pecado. Josué 24:2. Y Josué dijo a todo el pueblo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del Éufrates. Esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y sirvieron a dioses ajenos. Entonces tomé a Abraham, vuestro padre, del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y multipliqué su descendencia, y le di a Isaac. Abraham era un pecador, merecedor del juicio de Dios como todos los demás, pero Dios lo trató como si fuera inocente y justo. ¿Por qué? Porque Abraham creyó a Dios
Cuando Dios le dio a Abraham, cuando le dijo que dejara su tierra natal hacia una tierra que nunca había visto, y cuando creyó en la promesa acerca del futuro, fue fe. Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, ya no podríamos hablar de gracia, sino de una deuda. Y Pablo habla de esto en los versículos del 4 al 5, que dicen: y si alguien hace buenas obras, su recompensa no se considera un favor, sino una deuda. Pero al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que, o bien vuestra justicia puede ser ganada por obras, o imputada por fe. Cuando recibe dinero, puede ser resultado de tu trabajo, un pago o un regalo. Si la salvación no es un regalo, entonces Dios simplemente está obligado a pagarte justicia por tus obras. Pero hay un problema. El pago justo por nuestras acciones es el juicio de Dios, porque nuestras acciones quebrantamos los mandamientos de Dios. Por lo tanto, abandona rápidamente la creencia de que llevarás tus obras a Dios para que las acepte, para poder entrar al cielo. Nuestra única esperanza es que la salvación sea un regalo gratuito, un regalo que recibimos por fe. Por supuesto, después de la conversión y de recibir la salvación, un cristiano ya no vive como lo hacía antes de confiar en Dios. Después de que alguien confía verdaderamente en Dios, deja de intentar asegurar la salvación a través de un comportamiento justo. ¿Por qué? Porque sabe que este no es el camino de salvación. Por supuesto, tal persona deseará vivir en obediencia a los mandamientos, pero por una razón completamente diferente, es decir, que fue salvo. Si dejas de confiar en ti mismo y confías en Dios, tu fe será contada como justicia. Prestemos atención nuevamente al versículo 3. Pablo no dice que Abraham creyó en Dios. Él dice que Abraham creyó a Dios. Así que no se trata de creer en la existencia de Dios, ni siquiera de creer que Dios es bueno, o que Dios ama al hombre, o que la Biblia es la palabra de Dios. Satanás también cree que Dios existe. Él cree que Dios ama al hombre y que la Biblia es la palabra de Dios. Puedes hablar de Dios con respeto como los fariseos y no ser una persona que confía en Dios. Uno puede ser un hombre religioso como Saulo antes de su conversión. Escuchar las palabras de Jesús como Judas, ir a la iglesia, conocer los mandamientos, sino ser una persona que confía en Dios. Por lo tanto, cuando Pablo dice que Abraham creyó a Dios, no quiere decir que creyó en la existencia de Dios. Se trata más bien de confiar en Dios. Y de nuevo, hablemos de detalles específicos. Se trata de confiar en Dios cuando habla y cuando hace promesas. Entonces, cuando Dios dice que su hijo nació de una virgen, se trata de confiar en que Dios está diciendo la verdad, que así sucedió. Cuando Dios dice que debes arrepentirte para que todos tus pecados sean borrados, se trata de confiar en que Dios está diciendo la verdad y que debo hacerlo. Cuando Dios nos dice en la Biblia que no debemos faltar a los servicios de la iglesia, que la boda de los malvados es de corta duración, que resucitaremos, se trata de confiar en Él. Y confiar en Dios no es nada más ni nada menos que confiar en su palabra. Por lo tanto, el liberalismo que niega los relatos bíblicos no es una forma de confianza en Dios, sino una forma de incredulidad. Ahora, hagamos un experimento mental. Imagina que hoy mueres y estás delante de Dios y Él te hace una pregunta: ¿por qué debería dejarte entrar al cielo? ¿Qué le responderás? Alguno de ustedes respondió: 1, porque hago todo lo posible por ser un buen cristiano. 2, porque creo en Dios y trato de ser una buena persona. 3, porque tengo la firme convicción de que sucederá. Luego infórmame, después del servicio necesitamos hablar seriamente.
La primera respuesta apunta a la salvación por obras, la segunda a la salvación por la fe y las obras. El tercero es por la fe en la fe. Todos los conceptos son erróneos y antibíblicos. La única condición aceptable para Dios es la confianza en Cristo, quien llevó nuestros pecados en la cruz para reconciliarnos con Dios. Si hubiera habido otra opción, Cristo no habría tenido que sufrir en la cruz. El Hijo de Dios no tendría que venir al mundo. Por lo tanto, la única esperanza para el cielo es esta: Señor Dios, tu Hijo murió por mis pecados. Mi única esperanza está en Él. Pablo enseña que Abraham no es el único ejemplo del Antiguo Testamento de justificación por la fe. En el versículo 6 señala el testimonio y el ejemplo de David, versículos del 6 al 8. Así también David llama bienaventurado al hombre a quien Dios da justificación sin obras. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquí Pablo cita las palabras de David del Salmo 32. David no dice aquí bienaventurado el hombre que nunca peca. Tiende a admitir sus propios pecados, pero sabe cómo lidiar con ellos. ¿Cómo? Confesarlos a Dios con fe, arrepintiéndonos de ellos y apartándonos de ellos. David habla de una doble bendición: la bendición de que el Señor no le toma en cuenta el pecado, la bendición que se le atribuye la justicia. Piensa en esto: eres bendecido de una manera extraordinaria si tus pecados han sido cubiertos y has sido declarado justo por Dios mismo. Si tomas tus transgresiones a la ligera, las ignoras o buscas el pero o la culpa de los demás, seguirás cargando con la culpa. Jesús vino por los enfermos, no por aquellos que se consideran sanos y solo ligeramente enfermos. Si realmente confías en Dios, llamarás pecado al pecado, y después de cada caída lo confesarás honestamente y te levantarás. Dios levanta del barro a pecadores quebrantados que admiten que nosotros mismos somos miserables y pecadores, pero Dios es bueno y misericordioso. Hay pues dos razas de hombres, y cada una de ellas tiene su cabeza del pacto. Adán es la cabeza de la primera raza, y Jesús es la cabeza de la nueva raza humana. Y entre estas dos razas hay un puente que hace posible pasar de la vieja humanidad a la nueva. Esto se hace mediante la fe en Jesús. ¿Por qué cambia cuando confías en Jesús? Hay tres transgresiones, tres actos de cesión. 1. Adán pecó como tu representante en el jardín del Edén, por lo que su rebelión contra Dios te fue imputada. En Adán te rebelaste contra Dios. A esto le llamamos pecado original, que recae sobre todo ser humano como descendiente físico de Abraham. Pablo nos contará más sobre esto en el capítulo 5. Romanos 5:12, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 2. Dios en su misericordia hizo que este pecado original, en el que usted participó a través de su representante y todos sus pecados individuales, fueran atribuidos a Jesucristo en la cruz. Segundo los Corintios 13, del 1 al 14 y 5, 21. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y finalmente, Dios imputa la justicia del nuevo Adán a cada miembro de su raza, a cada cristiano. Romanos 5:19. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, si confiaste en Dios, ¿qué pasó? 1. El pecado de Adán fue tu pecado. 2. Todos tus pecados son de Cristo. Y 3. Y toda la justicia de Cristo ahora es vuestra. Esta es una razón para levantar las manos con confianza y alegría. Si no has confiado en Dios, solo la primera verdad se aplica a ti. El pecado de Adán es tu pecado.
Vives en un estado de pecado y como pecador cometes pecado. Por tanto, líbrate pronto de este lugar para que no perezca más, tengas vida eterna. Confía tu vida en Jesús. Los ejemplos de Abraham y David enseñan que hay un solo camino de salvación en la Biblia, por gracia mediante la fe en Dios. No hay diferencia aquí entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios no cambió de opinión. Dios nos reveló dos caminos para llegar al cielo. Uno para Israel y otro para la iglesia. Dios no tiene dos pueblos, hay un solo pueblo de Dios, un solo camino de salvación, un solo pacto de gracia. En Cristo somos participantes del pacto abrahámico. Alguien podría preguntar, pero Abraham y David no creyeron en Jesús, entonces ¿cómo podría ser salvo? La respuesta la da Pablo. Creyeron en Dios, creían en la palabra de Dios, creyeron en lo que Dios reveló. A nosotros sí nos ha revelado más, porque tenemos el Nuevo Testamento escrito, tenemos la Biblia completa, todos los libros inspirados completos, pero el principio siempre ha sido el mismo: creer en la palabra de Dios que Dios ha dado. Adán debía creer en la palabra de Dios acerca del jardín y el árbol. La fe en su palabra siempre ha sido condición para agradar a Dios. Por eso, para el cristiano, la pregunta debe ser siempre: ¿qué dice la Sagrada Escritura sobre este tema? No ¿qué piensa la mayoría? O bien ¿qué siento que es verdad? A manera de conclusión, 1. Recuerda cómo Dios justifica a los pecadores. No en el sentido de chasquear los dedos y perdonar. La base de la justificación es la obra de Jesús, la obra de redención en la cruz, en la que Jesús derramó su sangre. Esta es la única moneda aceptada por Dios que puede llevar a alguien al cielo. Así como la sangre del cordero en los postes de la puerta salvó a los israelitas de la muerte en Egipto, la sangre del cordero en tu corazón, ese es el único refugio contra la muerte eterna. Pregunta: ¿está tu corazón lavado de la sangre de Jesús? 2. Los hombres aman la idea de ser su propio modelo de justicia y por eso aborrecen y desprecian toda forma de gracia libre y soberana. Y la gracia libre y soberana rechaza toda forma de obras, de esfuerzos, de ganancias, de parloteo religioso, de merecimiento, de moralización santurrona. La razón por la que eres salvo es porque eres salvo por gracia, o bien eres salvo por gracia solo por la fe en Jesús, o no eres salvo en absoluto. Y por último, 3. Jesús murió para que tú murieras al pecado. Jesús resucitó de entre los muertos para que tú pudieras vivir una vida nueva. Confíale tu vida y luego comience cada día con una oración pidiendo fuerza, coraje y fe. Amén.